Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva entrevista aquí desde Benidorm. Tengo un invitado muy especial que va a aportar valiosísima información a este proyecto de Hogeschool Utrecht. Aquí tengo a Miguel. Miguel, hola. Hola, buenas tardes. Cuéntame un poquito de ti, ¿quién eres? Bueno, pues soy profesor de inglés en educación secundaria en institutos, pues toda hasta que llegan a la universidad y bueno, y pues llevo dedicándome a ello pues ya tiempo, bastante tiempo, y Ujú. bueno, y me gusta esa labor. Ay, qué bien. Aporta mucho en mi formación como futura profesora de lengua española. Me alegro. Así que gracias por permitirme esta entrevista, porque Es un placer. tener el punto de vista de alguien que ya está en la academia, de alguien que ya tiene su experiencia, Ujú, el trabajo con adolescentes y también del aporte cultural que le hace pues la cultura española a esto. ujú. Y tengo un par de preguntas para ti. ¿Qué significa para ti ser español? Ser español, pues para mí básicamente es un orgullo, porque considero que nuestra historia Sí, es muy dilatada, tenemos mucha importancia desde hace mucho tiempo sí, en el sentido pues de todo lo que de cómo ha sido el Imperio español sí, y actualmente pues la verdad es que es me siento orgulloso de ser español. sí. Y de hecho Con ventajas y sus inconvenientes, pero al sí, fin y al cabo español. sí. De hecho yo dentro de ese proceso estoy viendo Cultura de España, una materia que se llama Cultura de España y España tiene una historia, que Claro. hay cosas que te enseñan, o por ejemplo en Colombia a nosotros nos enseñan de la cultura española, pero desde la conquista y ya está. Pero lo que hay antes, se queda uno maravillado con, había leído algo de esto, pero como se ha profundizado en la historia, lo Ujú. que cosas nuevas que uno dice, wow, España es muy rica en historia, muy, Claro. muy rica en Ajá. historia. Cierto. ¿Cómo describirías la cultura española? La cultura española la describiría como, obviamente, pues con una base sólida que ha tenido. Después, como que el español de por sí es alguien abierto, que le gusta comunicarse, somos Ujú. gente que vive de puertas hacia afuera, Sí, nos gusta mucho el vivir afuera, no es como las casas de países de Centro Europa o del sí, norte de Europa donde sí, realmente haces mucha vida interna, por lo tanto el español es alegre, el español es extrovertido sí, en términos generales vale, y obviamente como nos dedicamos al sector servicios, estamos muy volcados en el turismo, en dar la bienvenida a la gente, por lo tanto creo que va con nuestro carácter. sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Y como profesor, ¿cuál es tu perspectiva de la evolución de la lengua española? ¿Cómo ves la evolución de la lengua española? A ver, Estamos en la cuna del sí, castellano. sí. Yo ahí tengo algunos matices que hacer, porque yo veo que efectivamente la lengua castellana ha evolucionado, es cierto, pero también se han incluido cierto tipo de vocabulario admitido por la Real Academia de la Lengua Sí, Española que, que da, digamos, da pábulo, da un poco de margen a vulgarismos o a ciertas palabras que jergas y a jergas cosas. que realmente no pertenecen a ese lenguaje tan culto o más bien normativo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero es realmente es la realidad de la sociedad. Entonces se está plasmando un poco la realidad. Pero dicho sea de paso, a mí hay algunas palabras aceptadas por la Real Academia que me chirrían un poco a unos oídos. Dime una, por ejemplo, que te Pues diga que esto no. almóndiga, en vez de Oh, albóndiga. ya. O sea, que han llegado a aceptar ciertos tipos de palabras por el uso continuado. Se ve que cuando hay un uso repetitivo de una palabra y cuando llega a ser norma. Pero Sí. yo no lo veo No, hay esto cosas del todo. las jergas, hay cosas que Por comportan eso, eso que no debe por estar eso. ahí Entonces hay incluida. ciertas cosas que ha admitido la Real Academia que a mí me parecen un poco fuera de lugar, Sí, porque si estás hablando un lenguaje normativo, debe de cumplir ciertos parámetros a sí, nivel normativo. sí, eso es, en eso estamos de acuerdo. Em, como profesor de lengua extranjera, ¿cómo se encuentra el bilingüismo en España? Porque tú eres profesor de la lengua inglesa. Ujú. ¿Cómo está el bilingüismo en estos momentos en España? Los españoles
notas que hablan un segundo idioma o hay afinidad a aprender un segundo idioma. A ver, sobre todo por la zona donde vivimos nosotros, que es obviamente en el mar Mediterráneo, Sí, somos un sector servicio, como te he dicho, igual que sí. Barcelona, igual que Bilbao, entonces aunque no esté en el mar Mediterráneo Bilbao, pero somos sector servicio, por lo tanto el inglés aquí los jóvenes lo consideran como una vía de trabajo, es decir, un requisito imprescindible Sí, para poder tener un futuro laboral, es impensable no conocer el idioma, sí, o sea que el bilingüismo aquí es fundamental. Y sí, más en esta zona de Benidorm, como bien sabes, que se dedica al turismo. eso sí. Asimismo, ya hay mucho hijo, mucho alumno que es de padre o madre inglesa o padre o madre español, o sea que ya no son esos matrimonios simplemente españoles, Matrimonios son interculturales, internacionales sí, absolutamente, sí. absolutamente. Em, ¿Y cómo me describirías el sistema educativo en España? Perdón, ¿es bueno, es malo o está bien? Vamos a ver, yo considero el sistema educativo español que está bien. Sí. El problema es que hemos tenido, a mi entender, hemos tenido una situación anómala no solo en España, sino en todo el mundo, que ha sido el COVID, con Oh, esos sí, confinamientos. sí. Eso ha llevado a que a la hora de dar las clases en la distancia por vía telemática, a la hora de evaluar y de evitar fraudes a la hora de evaluar un examen, se tuviera que hacer la evaluación que era a través de entrega de trabajos, con lo cual se fue un poco permisivo. ¿Eso que ha dado consigo? Eso ha llevado a que el alumno haya pasado 2 años sin esforzarse realmente lo suficiente para aprobar la materia. ¿Qué nos Sí, estamos encontrando ahora en el aula? Alumnos que están a punto de entrar a la universidad en primero de bachiller o segundo de bachiller que realmente no saben lo que es esforzarse porque entregando un mero trabajo en cada asignatura ya han pasado de curso. sí, Pero repito, es una situación excepcional. sí. También por otra parte, yo creo que realmente aquí hay una lucha política en cuanto a las leyes que quieren implantar en la educación. Entonces es un poco una batalla de egos, es una lucha Mm, de egos entre los distintos políticos. Entonces yo creo que no se basa tanto en la realidad del aula como a veces en aprobar una ley simplemente por ser contraria a la que el partido político anterior había ok. aprobado. Y eso lleva a ciertas consecuencias en el aula. Pero en términos generales considero que la educación española es buena, lo que pasa que ha habido unas condiciones especiales debido al COVID y demás. ¿Hay deserción? ¿Hay mucha deserción o escolar o casi no? No, porque primeramente tienes que, hasta los 16 años ellos no pueden tomar ninguna decisión, tienen que Mm, permanecer en el centro. A partir de ahí también se les da unas vías, es decir, no todos van a seguir la línea recta de llegar a la universidad. Hay sí, formaciones profesionales, hay 1000 programas que hacen que el alumno no desista, es decir, no todo el mundo tiene que ser abogado o profesor o médico, hay se le gente da que herramientas para querer una profesión. efectivamente, entonces sí que es cierto que hay mucho programa para que el alumno al final no abandone los estudios y al menos salga al mundo laboral con una titulación mínima garantizándose cierto empleo en el En futuro. Holanda también hay esto de que tiene Correcto. muchas ramificaciones para, por decir, si no tiene que llegar a ser médico o psicólogo, pero también en Holanda hay algo que se llama MBO, Middelbaar Beroep Onderwijs, Ajá. que es como una formación profesional, Correcto. Esto que es. que carpintero o electricista Claro. se le da alternativas, pero aún así, por ejemplo, en Holanda está presentando el problema de deserción Ah. después de la pandemia, precisamente Ajá. porque tú dices que los jóvenes no se sentían motivados porque como todo estaba cerrado, no habían opciones de empleo, e irónicamente ahora que ya todo se ha reactivado, no quieren trabajar en los sectores en los que antiguamente trabajaban. Ajá. Entonces se ha Curioso. presentado un Una incremento en la deserción, sí. deserción, sí, sí, Ajá. sí. Ah, ¿conoces algo del sistema educativo de Holanda? No. No. Bueno, como te contaba, es algo parecido a lo que aquí le llaman la ESO. Sí. Tienen como hasta el segundo año bueno, el bachiller pone 14 años Mm. y al tercer año ya escogen una rama formativa de profesión o después o se pueden ir a una rama teórica para ya tener una profesión, Correcto. profesor, médico, Ajá. abogado y esto. Ajá. Am,
¿Conoces algo de la cultura holandesa? De la cultura holandesa, pues hombre, pues el amor que tienen por las flores, que es todo el país bastante llano, ¿no? Sí, sí, Bastante sí, llano, que les gustan mucho las bicicletas, pero porque la orografía lo permite. sí. Eh, Conozco, bueno, holandeses, pues he conocido alguno, he jugado al pádel con algún holandés que se dedicaba a la intermediación aquí de viviendas. Oh, mira, Sí, 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 sí. ¿Y qué más? ¿La mantequilla o algo así? Creo que también. Es que la gastronomía me gusta bastante. Sí. Entonces, básicamente eso, Oh, básicamente eso. mira qué bien. Sí, Eh, ¿Has tenido experiencia con estudiantes extranjeros todos los días, todos los días? Pues, por claro. ejemplo, que padres, como tú explicabas ahora, que son, por ejemplo, madre inglesa, padre Sí, español, sí, o también hijos de migrantes. claro. ¿Cómo se les va, por ejemplo, a estos hijos de migrantes a aprender el idioma español? ¿Ves que hay dificultad o se adaptan fácilmente para aprender nuestro idioma? Vale, efectivamente, vamos a ver. Hay de todo. Ajá. Depende el origen de cada uno. Es decir, por ejemplo, si la familia de lenguas viene también de una familia de lenguas romance o indoeuropea, que es la familia de la que proviene después del español, sí que es cierto que le resulta más fácil. Si vienen a lo mejor de Ucrania, como yo tengo ahora alumnos ucranianos Oh, que sí, han llegado al sí. instituto, pues obviamente como las lenguas son más cirílicas, o sea, tienen de otra familia que no es Esas la lenguas nuestra. eslavas que son totalmente... Efectivamente, por lo tanto les cuesta un poco más, ¿de acuerdo? Y Sí, están haciendo, tenemos unos programas especiales precisamente para ellos. En cuanto a los ingleses, por ejemplo, cuando les das inglés, también es cierto que ellos no lo saben todo. O sea, el hecho de no. ser español no significa que sepas toda la gramática español. Y el No. hecho de ser inglés no significa que sepas de todo de inglés. Saben hablar, pero también de gramática y tal andan un poco perdidos. Sí, Pero en términos generales resulta fácil. Lo que se echa en falta, y eso es cierto, tanto en el material didáctico, es una parte más pragmática, porque realmente tú una lengua no puedes despojarla de la cultura. Es decir, una lengua no es simplemente un sistema lingüístico, sino también que tiene una característica del país que refleja. Por sí, eso hay muchas veces que hay malos entendidos entre culturas y eso se sí. debe precisamente a que muchos materiales didácticos no incluyen esa parte pragmática o sociocultural de la Sí, eso es lengua. cierto. ¿Vale? No es solo aprender eso, tienes que aprender como las El normas de... contexto, Absolutamente, porque si no puedes meter la pata muchas veces, ¿de sí. acuerdo? Y otra cosa que se echa de menos en las unidades didácticas es más tiempo para practicar la oralidad, es decir, el hablar. Eso es Ajá. cierto, porque, y también dado por la característica propia de las conversaciones del lenguaje hablado, que sabes que es muy espontáneo y puede tener muchas salidas a la misma vez. Entonces eso también se echa un poco de menos. Ok, vale. ¿Sabes algunas diferencias con expresiones y eufemismos de otros países de habla hispana? A lo que me refiero es que, Sí, claro, sí, el español de está España no es el claro, mismo el español de Colombia. claro, claro. ¿Has tenido alguna experiencia, o no, no digamos que malos entendidos, pero una anécdota particular que digas, oh, no sabía que decían así? Por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, liarla. Yo estando aquí con mi hermana me he enterado de que liarla es meterse en problemas. Yo liarla, nosotros no utilizamos eso. ¿Has aprendido algo, por ejemplo, Sí, 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 porque fíjate, yo juego al pádel y el pádel es un deporte que viene de Argentina. Entonces, por ejemplo, allí sí que he utilizado alguna palabra que realmente, pues a ellos, por ejemplo, que si la concha, ¿no? Concha porque nosotros allí utilizamos para cosas de la almeja y todo esto, Sí, la concha, sí. la comida del mar, pues lo utilizamos y tal, y a ellos les suena, es una poco, pues un poco despectivo, no, pero hace Sí, referencia a un órgano sí, sexual sí, sí. femenino, parece Eso es ser, ¿no? cierto, sí, sí. Entonces, por eso sí que he tenido, pero son anécdotas Sí, de risa y poco más, pero no sí. malos No, no, entendidos. no, no, sí, pero sí, también, bueno, eso te quería preguntar, alguna anécdota ahora Pues que me eso dices, mismo, sí. porque como juego con argentinos al pádel y ellos muchas veces hemos estado juntos y tal, pues al decir eso, voy a comer tal y la concha la quitas y se quedaban así como diciendo, ¿esto qué es? A mí me pasó algo con unas compañeras de mi estudio, que en Colombia, cuando se compra
la lotería en conjunto, decimos hacer la polla. Vale. Entonces le pregunto a mis compañeras, ¿ya han hecho la polla de Navidad? Que son de España y se me han quedado viendo como, ¿y tú qué me dices? Efectivamente, claro, Después claro. me han explicado qué es, y Efectivamente. yo, ok, bueno. Diferencias culturales Efectivamente, sí, y de sí, lenguaje. sí, sí, sí. Am, bueno, y em, si quiero aprender algo de la cultura española, pero estoy en Benidorm, ¿qué me referencias? ¿Qué me recomendarías? ¿A dónde podría ir para conocer algo de la cultura española aquí? En Benidorm. Sí. Bien, bueno, pues tienes, por ejemplo, un museo etnográfico, ¿de acuerdo? Habla un poco sobre la antigua historia de las almadrabas aquí. Las almadrabas era donde se pescaba atunes. Ah, Claro, mira. entonces en Benidorm habían pescadores de atunes muy reconocidos, ¿vale? Entonces se dedicaba al mar, muchos de ellos, hasta que hubo el boom turístico. Oh, mira. También, como te dije, el español le gusta vivir de puertas para afuera, le gusta, por eso hay esas terrazas en los restaurantes, Sí, cosa muy, impensable en un país donde hacen 10 grados bajo cero en invierno. eso no lo es en Es Holanda. impensable, ¿no? Y en República Checa, donde vive mi hijo, tampoco. No. Entonces, nosotros somos muy de terraza. Entonces, si te Sí. vas a la zona de los Vascos, que es una calle de aquí de bares, que son los primeros veraneantes de aquí, del Oh, Benidorm, fueron vascos, porque allí se produjo la revolución industrial española y fueron los primeros que se permitieron el lujo de veranear. ¿Vale? oh, Entonces, esos mira. fueron los primeros, los vascos, ¿vale? De Bilbao, porque ahí estaba la alta industria. Entonces, aquí hay una zona, una calle de bares y restaurantes que se llama la calle de los vascos. Entonces, Ah, ese mira. ambiente que hay en la calle, esa ganas de hablar, de conocer gente, vas solo y acabas hablando con media calle. Ay, ¿Vale? mira. Entonces, ese es el carácter español que te digo Mira. yo, el extrovertido. ¿Qué conocerías? Esa parte. También gusta mucho el español hablar sobre la comida, cosa que en otros países es impensable, como en Estados Unidos. Cuando yo vivía allí, yo me acuerdo que la comida es para la necesidad de Y ya comer está. y a seguir trabajando o a seguir con la vida. Aquí se comenta, se habla de la comida, oye, qué bueno está esto. Esa tertulia después de la... Eso es muy español también. Ah, bueno. Aparte de lo que te he dicho Sí. anterior. Miguel, eso ha sido todo. Muchísimas, muchísimas A gracias por esta ti, un entrevista. placer. Ha sido un aporte muy interesante, muy valioso Me alegro y, por... y de verdad que he aprendido cositas contigo. Mira lo de la historia. No, no, Y no, yo no. contigo de Holanda. Gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo. Chao, Chao. chao.